al Señor. Bendito es el Señor. Amén. Aleluya. Le doy gracias a Dios nuevamente por un día más, mis amados hermanos, de tener la oportunidad de glorificar su nombre y de esta manera, mis amados hermanos, no rechazar también para un servidor las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar, vamos a orar para que tomen sus lugares después de la oración y de esta manera continuar con el tiempo. Bendito es el Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por permitirnos una vez más, mi Señor, compartir juntos en armonía la palabra de tu palabra, la verdad, la cual tú has escrito, has dejado plasmado en la palabra que leemos, mi Señor Jesús. Te ruego, mi Señor Padre Santo, que bendigas a cada una de las personas aquí presentes, que sanes, Señor Padre Santo, y que cubra sus necesidades, mi Señor, a la vez. Te ruego por aquellos que están fuera de este lugar, Señor, que por alguna razón están luchando, Padre amado, por cumplir, Señor Padre Santo, sus labores, pero que en ellos, Señor, nazca y se renueve, Señor, el deseo, Señor, estar delante de tu presencia, como aquellos que nos miran por medio de las redes sociales. Bendícelos a la distancia, mi Señor Padre amado, en todo este hermoso planeta que tú has creado, mi Señor Jesús. Hoy te ruego, mi Señor Padre Santo, que todo espíritu que no es de ti, Señor, es echado fuera en tu nombre, mi Señor Jesús, por el poder de tu palabra. Si en este momento alguno tiene necesidad, alguno tiene, Señor Padre amado, alguna situación, Señor, que le esté afectando, Señor, en este momento, por tu nombre lo declaro limpio. Y te ruego, mi Señor Padre Santo, que seas tú como fuego en medio de este hermoso pueblo, haciendo la obra para lo cual tú nos has llamado. La gloria es para ti, mi Señor Jesucristo. Me haga a un lado y sé tú hablando, Padre amado, para que esta palabra llegue a los corazones y sea alimento espiritual para todos y cada uno de nosotros. En tu hermoso nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, dando gloria al Señor, porque para Él es toda la gloria. Hace quizás 2 domingos, mis amados hermanos, tuve el privilegio de estar aquí delante de la presencia del Señor, delante de este hermoso pueblo, y estábamos tocando un tema muy importante. Bueno, estamos tocando un tema y es muy importante ese tema. Mas hubo ahí una situación que se me fue declarada y yo nuevamente me puse a analizar lo que había yo expresado acerca de la roca, de la piedra. Sí, perfectamente, evidentemente sé, mis hermanos, le agradezco mucho a Dios de que haya una retroalimentación, de que el pueblo esté haciendo su función, porque para eso estamos, mis amados hermanos. Si hay algo que debo de corregir, lo debo de corregir. Estaba hablando acerca de la piedra principal, nada más que sí, quizás yo no me expliqué, y me explico en este momento. Hablaba de las piedras, o sea, hablaba en plural, las piedras principales. ¿Por qué yo decía las piedras principales? Porque yo di una vida por el Evangelio. O sea, a partir de ellos, ellos se cimentaron en el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, del cual la palabra dice que es la piedra angular. Es por ese motivo, nada más aclarando ese punto. Y leo en Efesios 2:20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra del ángulo. Por eso quería aclarar ese punto. No estoy desedificando a mi Señor, sino que a la vez, como todos somos parte de la edificación del cuerpo de Cristo, por eso hice esa mención y lo aclaro. Y como digo, corrijo, la piedra principal es nuestro amado Señor Jesús, sobre el cual todos edificamos ahí el cuerpo de nuestro amado Señor. Bien, mis amados hermanos, la gloria es para el Señor. Y en este tiempo he estado, gracias a Dios,
experimentando situaciones muy importantes en mi diario vivir. Y una de las situaciones que he estado yo luchando ha sido la fe. Ciertamente mi amada hermana Olivia me antecedió antes. Yo iba a mencionar Hebreos 11:1 precisamente. Y pues la gloria es para el Señor porque ella tuvo la valentía antes que yo de mencionar lo que pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que pues no se ve. Bendito es el Señor. Y esa fe es la que nos ha llevado todos y cada uno de nosotros a estar aquí presentes aún en estos tiempos que hace algo de frío. Pero estamos bendecidos porque este clima es sumamente agradable. Le doy gracias a Dios porque en los nacimientos de gracias, pues nuestro amado hermano Miguel, al cual pues estamos haciendo misericordia a él por amor del Señor y por amor de Miguel, él ha experimentado pues también esas situaciones de la presencia del Señor. El Señor no lo olvida, el Señor no se aleja de él, como también yo le doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Rudy, que es mi jefe en el trabajo, pero es mi amado hermano en Cristo y aquí lo tengo presente. Le doy gracias al Señor porque él ha tenido una situación muy difícil y no puedo yo ahondar mucho más en ese tema, pues no me es permitido, pero él ha experimentado el cumplimiento de lo que el Señor en su momento le habló y evidentemente pues ha aprendido de esta situación. Yo le doy gracias por la vida a mi Señor por la vida de mi hermano Rudy Barrera, su apellido, y pues bendiga a él, mi Señor Jesús, a sus hermosos hijos y a su madre que está ahorita viviendo, él está conviviendo con su mamá, y que pues tenga el Señor, pues le abra puertas para que pueda edificar el hogar que tanto necesita, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, estando platicando con mi hermano, porque fui pues saben que yo voy con mi madre a su casa y estamos platicando ahí antes del servicio, pues me estaba dando cuenta de un programa que hablaba sobre las estafas, ¿sí? Las estafas. Y esto es una tendencia que se está dando mucho porque sabemos que el Dios de este siglo es mentiroso. Entonces muchas personas que creen en Dios practican esas actividades de estafa. Y para vergüenza mía, yo caí en una de ellas. Son muy profesionales, por cierto. Pero es una tendencia y yo les hago este comentario porque el amor al dinero es, si alguien me puede ayudar, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Gracias, hermana. Y es precisamente este mal lo que nos hace que muchas veces y casi siempre, y lo digo yo porque así yo crecí, tengamos un espíritu de avaricia, ¿sí? Ya en el Señor fui cambiando, mejorando, porque el tema de la palabra es precisamente el ayuno del Señor. La manera como nosotros podemos honrar al Señor o podemos entrar en sacrificio delante del Señor como holocaustos vivos es precisamente la obediencia, y parte de la obediencia pues hay ciertas otras áreas que tenemos que cubrir y uno es el ayuno, y tenemos por entendido que el ayuno es abstenerse de estar ingiriendo líquidos y alimento por cierto periodo de tiempo, de lo cual eso pues es aceptado porque es un sacrificio que uno hace en la perspectiva, mis amados hermanos, de que nosotros nos negamos a complacer nuestra carne y sacrificamos precisamente los deseos de esta carne para agradar a Dios, como el Señor ayunó en el desierto los 40 días
el cual él estuvo tentado por Satanás. Amén. El ayuno del Señor, mis amados hermanos, va más allá que eso. Eso es muy importante, pero vamos a hablar de un punto básico. Un punto en donde tu luz, si estás en tiniebla, va a resplandecer, porque así lo dice la palabra. Y para eso los voy a invitar, mis amados hermanos, a que busquemos en el libro de Isaías. Vamos a ubicarnos en el capítulo 58, y mientras los busca, voy leyendo esta frase, que es un punto de fe de esta iglesia, de esta bendita iglesia del Señor, la verdad del Evangelio a las naciones, y dice así: creemos que Dios ha llamado a la iglesia para predicar el Evangelio a todas las naciones, y sobre todo a recordar a los pobres, o a ayudar a los pobres y a atender sus necesidades a través del servicio y protección. Amén. Este ministerio, mis amados hermanos, es una expresión del corazón del Señor Jesucristo y es una parte esencial del reino de Dios. Esa es la parte, ese es de una manera general el concepto de lo que el Señor nos ha pedido. Leemos en el capítulo 58, va a aparecer en la pantalla los versículos, y ahorita los continuamos. Vamos a leer a partir del versículo 1, dice así: clama a voz en cuello. Todo se lee en el nombre del Señor Jesucristo y todo trabajo se hace en su bendito y santo nombre. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Estamos hablando de la ley, mis amados hermanos. Y dice el profeta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Así dice el profeta. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? En uno de los días que estuvimos de visita en la casa pastoral, la gloria es para el Señor, Dios bendiga a la familia de mi amado pastor José Cirilo, Mercado Valencia. Mi amada hermana, su esposa, mi amada hermana Olivia, me dio el concepto de lo que es silicio. Y evidentemente se me hizo muy interesante, porque muchas veces leemos, pero no conocemos el concepto real. Silicio es como un traje especial que es incómodo para el que lo usa. Es una manera de manifestar que está pidiendo misericordia al Señor, o porque está clamando al Señor, y aparte pues se dice que es ceniza, ¿sí? Porque de alguna manera la persona se presenta en una situación simple, ¿verdad? Y es como el pueblo en los antiguos, así se practicaba lo que es el silicio, por eso se le llama silicio, ¿sí? Incluso cuando en el pueblo de Nínive, nuestro amado hermano Jonás fue y dio la palabra y dio la profecía, pues
ellos entraron en un verdadero arrepentimiento, de manera que el rey decretó ayuno, bueno, estar en ayuno y se vistió de silicio, ¿no? Hasta los animales no probaban alimento. Quizás el Señor se arrepintiera de su furor, de su ira por tanto pecado que había en este lugar. La gloria es para el Señor, de manera que el Señor se glorificó en ese lugar de Nínive. Pero continuamos, dice aquí. Bueno, eso es lo que significa el silicio. Por eso dice, llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Entonces, abrimos la pantalla de 58, del 6 al 12. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. Eso es lo que dice el Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto, hermanos, es palabra del Señor. Es una ofrenda de palmas para el Señor, mis amados hermanos, porque esta información, este consejo que da el Señor es el verdadero ayuno que el Señor practicó también con sus discípulos. ¿No ha leído usted la parte donde dice vayan y mira y den de esto a los que tengan necesidad? Estaba compartiendo de sus recursos. ¿Por qué? Porque es la misericordia que nosotros tenemos que aprender a practicar. Y esa práctica, mis amados hermanos, a mí me ha costado mucho trabajo, por cuanto yo en mi juventud, me extravié, pero me costó mucho trabajo, porque fue mi decisión, salir adelante, hasta que por misericordia del Señor, pues fui haciendo las cosas un poco mejor y hasta este día, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, retraer es decir que si ya dejaras de hacer lo que haces, si dejaras de hacer del día de reposo, o si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén. Esto, hermanos, es una de las ventajas de hacer la voluntad del Señor, porque si bien muchas personas se jactan, que es algo muy peligroso, estás jactando de algo que solamente es voluntad de Dios, que tu deleite sea en el Señor, esto el Señor te premia y te bendice. Por eso es de que muchas
personas actualmente en las redes sociales desde ya hace muchos años, de hecho hay literatura, hablan sobre la superación personal. Digo, no es malo, pero hay muchas literatura que no toman en cuenta al Señor, ¿sí? Hay varios autores de los cuales yo he leído y pocos le dan la gloria al Señor. Entonces, esos pocos, pues de alguna manera está sujetándose a que sí es la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros hemos experimentado, mis amados hermanos, esta bendición. Me comentaba mi amado pastor José Mercado, porque pues hemos platicado mucho y la gloria se lo doy al Señor, de que yo ganando en un trabajo pues de asalariado, hago rendir los recursos. Y no es que yo haga algo extra, sino que en realidad me he dado cuenta de que mi ayuda idónea ha hecho un buen trabajo. Hemos hecho rendir los recursos porque así como el Señor nos ha pedido de dar de lo que nosotros hemos recibido, también nosotros hemos dado por fuera, o sea, independientemente de lo que se le llama ofrendas o diezmos, hemos dado por fuera ayuda a gente que nos ha pagado de diferente manera, ¿sí? Y la mejor paga, mis amados hermanos, no es la del hombre, sino es la de Dios. Amén. Por eso es que cuando ustedes han practicado pues este punto que el Señor pide, pues de alguna manera el Señor suple. Pero no es que tú dejes de hacer las cosas, sino que tú estás constantemente trabajando. Tú de alguna manera estás activo, porque es natural y es normal que si yo me pongo en inactividad, pues todos mis recursos lo consuman. ¿Y de dónde yo voy a obtener mis recursos? Buen ejemplo me han dado mis líderes aquí en la iglesia. Buen ejemplo, y esos ejemplos yo los digo. Entonces nosotros como parte del pueblo del Señor, pues buscamos dar también el ejemplo. ¿Sí? Sé que hay situaciones en que pues necesitamos descanso, la fortaleza física no la tenemos como otros, pero estamos haciendo la lucha, ¿verdad? Bendito el Señor, por amor al Señor. Les invito, mis amados hermanos, a ese mismo libro. Buscamos en el capítulo 61, versículo 1, ¿sí? Bendito es el Señor. Y lo leemos. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Isaías. Porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto también es como practicar el ayuno del Señor. El hambriento no necesariamente está hambriento de comida, no está hambriento de cobijo, sino que está hambriento de palabra. Es decir, no necesitamos nosotros, si no se nos da, estar en una esquina como pregonando la palabra, porque a muchos tienen ese don y la gloria es para el Señor. Pero hay otras personas que podemos hablar con las personas que estamos en constante comunicación y ahí estar promoviendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, incluso con nuestros propios actos. Porque si yo estuve en un tiempo dudando del poder del Señor, evidentemente no estoy yo promoviendo la verdad del Señor. Entonces, eso es muy importante por lo que está comentando aquí el profeta. Y seguimos, dice:
a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estamos hablando de que está dando la palabra de esperanza a todos los pobres, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán la ruina antigua y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Está dando una profecía de que es lo que el Señor, la bendición que van a recibir todos los abatidos, quienes reciban la palabra y la pongan por obra. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo el Señor soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, o sea, de robar, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y los sus renuevos. En medio de los pueblos, todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Así de que si te reconocen, eres linaje del Señor. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es decir, te va a embellecer. Como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Este alimento precisamente te hace crecer, como el alimento que nos damos, partimos nuestro pan, nos quita el hambre, nos da fuerza, sanamos, de hecho. También la palabra te da bendición y te hace productivo y bendecido. Por eso es lo que el Señor ha promovido y sigue promoviendo hasta el día de hoy. Vamos a revisar lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Estamos, hermanos, los invito a que busquemos el libro de Mateo, versículo 28. Bendito es el Señor. La gloria es para el Señor. Y la gloria es para el Señor, claro que sí, porque de alguna manera nos damos cuenta que el camino para agradar a Dios no es difícil. Dice el dicho, donde come uno, comen dos, ¿no? O donde comen dos, comen tres. Así es esto. Dice, vamos leyendo, bueno, aquí nos dicen qué versículo, en el versículo 28, yo estoy, 18 al 20. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en mi nombre. Y nos pasamos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta es una comisión que el Señor les puso, les dio el mandamiento a los discípulos, para que de esta manera muchos de nosotros recibiéramos ese alimento que es la palabra. Amén. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Evidentemente que en el 19 dice que es un mandamiento hacer discípulos en todas las naciones. Vamos a leer rápidamente el contexto. Dice así, pasado el día de reposo, dice en el versículo 1, en el 28 versículo 1,
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Saben ustedes que esta palabra es muy cierta y siempre ha sido cierta? Es decir, lo que trato de decir, mis amados hermanos, que cuando el Señor se manifiesta, siempre la tierra tiembla. Amén. Amén. Y esto lo tengo por testimonio, porque un día, estando aquí en este santo lugar, se hizo una liberación. Y yo no dudo que haya sido el poder del Señor, porque los demonios, los espíritus inmundos, no crean que son uno o dos, sino que hablamos de miles. Y en ese tiempo exactamente, precisamente cuando estaba haciendo la liberación, tembló en Tijuana, pero tembló en ese instante. Sabemos que nosotros estamos en una tierra física, y generalmente donde hay un movimiento de tierra, viaja y ya se expande como el agua. Si en el agua tú tienes una alberca y en un punto del agua metes el dedo o haces un movimiento, las ondas viajan hasta muy lejos. Entonces el Señor siempre se manifiesta cuando hace presencia, ¿verdad? Y fue ese el caso. Estamos hablando de quizás hace 2 años, no recuerdo exactamente, creo que hace 2 años, pero sí fue precisamente el momento en que el varón que estaba angustiado de muerte fue liberado. Bien, continuamos. La gloria es para Cristo. Aleluya. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, los guardias. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Le estaba él afirmando a ellas. Y le dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces fue un mandamiento que el Señor los iba a ver en Galilea. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, pero corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Entonces, lo demás, hermanos, es de que los mismos guardias dieron informe de lo que aconteció, pero las autoridades persuadieron a los soldados y les dieron una cantidad importante de dinero, y le dijeron: no contarán esto, sino que hicieran una mentira, que dice que decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. De hecho, hasta esta mentira no tiene lógica, mis amados hermanos. ¿Cómo ellos pueden dar testimonio cuando están dormidos? Cuando una persona duerme, ¿se da cuenta de lo que pasa a su alrededor? Evidentemente que no. Pero esto se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, no tienen manera de ellos cómo justificar que el Señor resucitó. Y eso era en contra de ellos. Por lo tanto, ya viene lo que es la comisión de que la misericordia al mundo. Y de eso precisamente quería yo, por eso leí este contexto, porque la misericordia es también compartir el pan. Es partir el pan que tú recibes y también le das a otros. Evidentemente muchos no van a querer de ese pan. Como muchos que se les ha brindado cobijo, se les ha brindado casa,
se les ha brindado alimento, incluso se les ha ayudado a sus familias. No les fue suficiente ese pan y se fueron, pues ahora sí que no agradeciendo pues la bendición. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero ya es cosa de ellos, sino que nosotros estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. La gloria es para Cristo. Un aplauso para el Señor. Bendito es el Señor. Los invito, mis amados hermanos, a que abramos el libro de Lucas en su capítulo 4. Bendito es el Señor. Y en este capítulo vamos a buscar el versículo, bendito es el Señor, los 18. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mas me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el 19. Si observamos, mis amados hermanos, la comisión de nuestro amado Señor, bendito su nombre, es eso: hacer misericordia, porque dice el Señor que Él fue ungido para dar alimento a quienes, a los pobres, por medio de su palabra. Y no estamos hablando de pobres económicamente, sino pobres de corazón, aquellos que buscan realmente curarse. ¿Amén? Porque más adelante habla de hombres que tienen la capacidad de tener riqueza. De hecho Israel, Abraham fue un hombre muy rico. Y fue un hombre de muy buen corazón. Entonces, no es por ahí el hecho de que los hombres que tienen la bendición no puedan ser salvos, sino que hizo nuestro amado Señor con el joven, que le dijo: vende todas tus pertenencias y repártelo con los pobres. Y se fue triste. Es que este varón hizo lo que mencionó mi amada hermana, me ayudó, que la riqueza es el mal de todos, la raíz de todos los males, porque pone al dinero como Dios, más que a Dios mismo, ¿sí? Entonces dice aquí Jesús, vamos en el versículo 1, dice aquí en el capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es lo que le hablaba. Entonces, donde fue el Señor tentado, ese es un ayuno que normalmente todas las congregaciones del mundo practicamos, que es el abstenernos de alimentos, y evidentemente por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró, y en un momento todos los reinos de la tierra, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo tiene poder aquí en la tierra, porque la palabra dice: y lo llevó. O sea que Él lo transportó a esos escenarios y lo tentó, pero Él no se dio cuenta de que era el rey a quien estaba tentando.
y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, porque nada más lo consideraba hijo, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque se le agotaron, se apartó de él por un tiempo, solamente por un tiempo, ¿sí? Y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Por eso ya cuando le fue el tiempo de leer es lo que hemos leído en el versículo 18, es porque él abrió el libro del profeta Isaías y exactamente halló ese lugar donde estaba escrito lo que habíamos ya leído, de que el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Evidentemente hubo personas que lo identificaron como el hijo de José, y de ahí se suscitó una serie de pláticas que tuvieron y lo querían ya despeñar en un monte, porque se enojaron con él, porque no aceptaban que él fuese el Hijo de Dios o el Mesías. ¿Sí? Bien, vamos, mis amados hermanos, a pasar también al libro de Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Entonces ya aquí estamos hablando estamos ya en el Nuevo Testamento, porque en un principio fue anunciado en Isaías. Isaías, un gran profeta del Señor, el seguidor del Señor, fiel al Señor, que tuvo muchas luchas, pero aquí nuestro amado hermano Pablo lo confirma, y Lucas también. Bien, vamos al libro de Gálatas, versículo, bueno, aquí me dice 1 y 4, y bueno, todo el versículo 2. 2:10, bueno, 2:10, vamos a leer brevemente 2:10, y dice así: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, en este caso, mis amados hermanos, sucede que cuando se reunieron Pedro y Pablo reprendió duramente a nuestro amado hermano Pedro, pero eso fue posterior, porque cuando ellos estaban en el plan de la evangelización, tomaron, o sea, ellos recibieron el respeto de Pedro. O sea, Pedro lo respetó mucho a Pablo. Pablo, al ser un apóstol ya posterior de los primeros, se le fue encomendado que trabajase o que alcanzara al pueblo de la incircuncisión, o sea, que somos nosotros. Pero nos dijo directamente los gentiles, o sea, ya no nos dijo incircuncisos, sino nos dijo gentiles. ¿Por qué? Porque hay una situación en donde él dice que en el mismo quehacer empezaron a reunirse con ellos hombres que fueron hermanos, pero falsos hermanos, así se llama. Vamos a leer para poderme explicar rápido. Dice aquí en el versículo 1: después, pasados 14 años, subía otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, muchas gentes fueron muy hábiles y muy importantes en el evangelio, y con esto se reunió precisamente en privado Pablo. Mas ni aun Tito, que estaban conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era judío. O sea, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, porque era griego, perdón, fue obligado a circuncidarse. O sea, lo obligaron a circuncidarse. Eso empezó a molestar a Pablo. Porque si somos gentiles, o sea, nada tenemos que ver con el pueblo de Israel. Pero bueno, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, es lo que yo me refería, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Querían que volviéramos a la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por eso esta iglesia se llama así, la verdad del Evangelio. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice aquí el profeta, o el apóstol, perdón. Dios no hace acepción de personas, o sea, puede ser cualquier persona, y si el Señor le da la bendición, la salvación y la gracia, pues aleluya. Dice, a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, el Evangelio, él estaba esperando a una retroalimentación del Evangelio. No. O sea, él tenía la bendición de tener el Evangelio, ¿verdad? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es lo que yo me refería, una separación. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, es decir, Dios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y es también lo que trataba yo de explicar. Ellos les dieron el poder de llevar la palabra a los gentiles, como ellos a los de la circuncisión. Solamente, por eso en el versículo 10 está ahí, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Y esa es la parte muy importante y básica de la iglesia, los pobres. Si nosotros somos pobres y ahora somos ricos en el Señor, entonces por eso es de que así como nosotros recibimos esa bendición, nosotros también, de lo que sea, tanto en palabra, tanto en especie, tanto en alimento, tanto en cobertura, cobijo, siempre y cuando pues estemos haciendo las cosas bien, porque sabemos que hay hombres que entran en encubierto, hay que tener cuidado. Y bien, entonces eso es lo que el Señor ha estado buscando. Ahora, vamos a ver aquí qué dice. Aunque más adelante es donde precisamente Pablo y reprende a Pedro por las acciones de que estaba simulando la conducta del bien hacer del Evangelio. Lo voy a leer rápido para que usted observe y se dé cuenta cómo a veces el hermano que está en Cristo a veces es engañado. Miren, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Sí? Por eso estaba como, haz de cuenta que en dos lados, ¿no? O sea, no sabían qué hacer. Y en su simulación, porque llama, pues sí, simulación participada también con los otros judíos,
De manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, yo entiendo ahora que muchas veces los hermanos se nos opongan, porque a veces nosotros vemos la palabra de una manera y quizás queremos darle gusto al hombre o a nosotros mismos. Así como Jacob, como Bernabé fue arrastrado, no fue arrastrado por él ser hipócrita, sino es por darle gusto a los otros. Pero realmente esa es la lucha que tuvo Pablo y la lucha en la cual muchos de nosotros hemos entrado, ¿sí? Porque el Evangelio es uno y el Señor nos manda a la santidad no al 99%, sino al 100%. Y en eso pues tenemos que ser conscientes de que si algo está mal, o sea, si algo no está bien, no está bien. O sea, quieramos verlo por donde lo veamos. Evidentemente la palabra te lo dice, ¿no? Entonces tenemos que nosotros evitar caer en la simulación de otros. Hay iglesias, hay líderes que con tal de tener una iglesia en números positivos, hacen cosas para agradar a los demás. No los quieren ver dormidos, los quieren ver alegres, disfrutar como fue una fiesta. Sí, o sea, estar delante del Señor es una fiesta, pero este es alimento. Cuando tú estás tomando tu alimento, lo disfrutas, pero no estás a risa y risa, o sea, estás concentrado tomando tu alimento, digiriendo tu alimento, disfrutando del alimento. Es lo mismo aquí en la palabra. Disfruta de la palabra, de la postura que estés. Dice mi pastor, la carne está dormida, pero el espíritu vivo, ¿no? Y así es. Amén. Entonces, Bernabé, por estar unido a ese grupo de judíos, pues cayó precisamente en la hipocresía de ellos. Y es por eso que Pablo reprendió a Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es una situación ahorita muy actual, en donde muchos practican el día de reposo, en donde muchos practican la cofia, en donde muchos están, en vez de practicar lo que son los mandamientos del Señor, están aprendiendo el hebreo, en donde muchos, en vez de llamar al Señor por su nombre en español, que es Jesús, Jesucristo, pero no puedo decir el nombre en vano, muchos le están diciendo Yeshua HaMashiach. O sea, cualquier persona, ustedes sí lo entienden, pero otros no lo van a entender. ¿Sí? Entonces son cuestiones que Pablo estaba luchando con Pedro, pero llegaron todos a buen fin. Por esta misma razón se suscitó esta situación. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el ayuno, mis amados hermanos, es muy importante y muy imprescindible que lo practiquemos. El ayuno que normalmente conocemos, pero ese ayuno importante que es de cuidar al pobre. Es muy importante porque ese te abre las puertas a que el Señor escuche tu oración. Si tú tienes un pan, compártelo con la persona adecuada, obviamente, porque hay muchos falsos. Con la persona adecuada. La gloria es para el Señor. Entonces dice aquí en el versículo 21 al final, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por esta misma razón nosotros vivimos bajo la gracia, porque creemos en el Señor.
¿sí? Y ya la ley fue clavada en la... Miren, amados, les pido que pasemos al libro de 1 Timoteo, ¿sí? Pueden ocupar 1 Timoteo. Y le pido a mi amada hermana Olivia, si cuando tenga la oportunidad, pase aquí a su lugar y para alabar al Señor. Déjenme hallar 1 Timoteo, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Es en el capítulo 6. Capítulo 6, mis amados hermanos. Es en el versículo 8, pero vamos a leer el capítulo, es poquito, es cortito, son 10 versículos. Realmente son más. Pero vamos a leer el versículo 10, dice así. Exactamente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, a mi amada hermana Karina, perdón. También la invito a pasar. Les invito a que se pongan sobre sus pies, mis amados hermanos. Para finalizar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa? Que fueron como erraron de la fe, empezaron a tener muchos problemas, porque hicieron a Cristo a un lado. ¿Sí? Nosotros practicamos, mis amados hermanos, la misericordia. La misericordia, mis amados hermanos, no es otra cosa más que lo que nosotros recibimos de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Misericordia. Y esa misericordia recibida también tenemos nosotros que practicarla con aquellos que tienen mucha necesidad, mis amados hermanos. El verdadero ayuno del Señor es ese: que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero también ayudes al pobre. Y el Señor proveerá, pero no dejes de hacer lo que te corresponde hacer, dando palabra, dando sustento y sobre todo glorificando al Señor en todo momento, no haciendo lo que otras corrientes por ahí están haciendo, sino que practicando la verdad del Evangelio como lo ha practicado Pablo. Y en este punto de fe, la iglesia ha sido llamada para eso, para predicar el Evangelio. Amén. Si en este momento alguien de ustedes desea recibir al Señor o ha tenido una necesidad y quiere que se ore por él o por ella, el altar está abierto, solamente pídalo. Dios es Dios por siempre y para siempre. Los tiempos están muy difíciles, mis amados hermanos. Las profecías se están cumpliendo. Sabemos, mis amados hermanos, que si nosotros somos fieles al Señor, muchos de nuestros problemas en los cuales vivimos, el Señor tomará cartas en el asunto. Aunque les voy a comentar, no esperes la respuesta del Señor de la noche a la mañana, porque el Señor sabe lo que hace. Si tú quieres ser independiente, si tú quieres sanar, si tú quieres volver a empezar, tener una familia, que tus hijos vuelvan al camino, como en mi caso, o sea, yo no espero, o que tu familia se consolide, yo no espero que todo esto se haga de la noche a la mañana, sino que el Señor es el que obra. Pero no olvides de compartir lo que tú recibes del Señor, que es la misericordia, que ese es el ayuno, el cual considero es una de las partes primordiales para que el Señor se agrade de ti. ¿Sí? Y bueno, pues sé que de alguna manera estamos en el camino todos, porque es palabra también para mí. Y si tú y yo
empezamos a practicar lo que antes habíamos hecho, entonces nos hacemos transgresores de la fe, por cuanto pues estamos volviendo a la vida pasada y estamos desechando los mandamientos de Dios. La gloria es para el Señor y el Señor sea con ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle fuerte la ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Se les invita en el amor del Señor, hermanos, que aprovechemos cada momento, cada instante para adorar a Dios, para darle gracias, para pedirle, poner nuestras necesidades en sus manos, aleluya, creyendo que Él